Hola, ¿qué tal? En Juan capítulo 3 se nos relata el momento en el que la popularidad de Jesús está en aumento y está eclipsando ya a Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista se consideraba el precursor del Mesías. Y Juan entendió perfectamente su papel. Eh, los discípulos de Juan, no obstante, se sintieron celosos, preocupados, y le plantearon a Juan la pregunta: oye, maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y en cuyo favor diste testimonio, ahora está bautizando y todos se van tras él. Esto está en el versículo 26. Y Juan responde, entre muchas otras cosas, que es muy interesante leer: No soy el Mesías, en el versículo 28. Simplemente he sido enviado como su precursor. Versículo 30. Él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en la sombra. Juan tiene asumido su papel y sabe que una vez que Jesús llega, él debe ir desapareciendo. Ya ha cumplido con la misión que Dios le había encomendado. El discurso que sigue después es muy bonito, de una profundidad increíble, y es destacable que en el capítulo 4, primeros versículos, la actitud de Jesús en ese momento. Se enteró Jesús de que los fariseos supieron que cada vez aumentaba eh, más el número de sus seguidores y que bautizaba incluso más que Juan, aunque de hecho no era el mismo Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que salió de Judea y regresó a Galilea. Eh, a pesar de que Jesús sabía que él debía ocupar el pleno protagonismo, ante la disyuntiva de que sus discípulos y los de Juan generaran división, problemas, contienda, y la fe de algunos se perdía por el camino, decidió retirarse un tiempecito. Qué curioso. Tenía todo el derecho de decir, es mi momento, sigo para adelante. Sin embargo, tuvo la prudencia de retirarse. En el deseado de todas las gentes, el comentario que encuentro a este suceso en la página 153 dice: Jesús sabía que no escatimaría en esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Aquí hemos citado en el capítulo 4 que los fariseos estaban detrás de azuzar los ánimos. Y dice la cita: sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. En las iglesias a veces ocurren disensiones fuertes por cosas de diversa índole. En la actualidad estamos también viendo cómo la iglesia a veces se deja arrastrar por la tormenta que ocurre alrededor. La gente se, se pone en un bando, se pone en otro. Pero fijaos, siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. Juan reconoció que él no era el Mesías y que Jesús debía crecer en popularidad e influencia. Y Jesús, pudiendo hacer lo que venía a hacer con toda prisa y sin pausa, decide tomar una pausa. Decide retirarse a Galilea y dejar que los ánimos se calmen. Si solo los creyentes siguiéramos este ejemplo, en lugar de discutir y discutir y discutir y discutir y discutir quién tiene más razón o menos, muchos problemas se arreglarían. Pero el ego humano está ahí siempre dispuesto a poner una bandera en la cabeza. Eh, esta situación se podría aplicar también a cualquier problema que hubiera en la sociedad. No es solo para religiosos, no es solo para
para las iglesias o para la cristiandad en general. Si se aplicaran estas actitudes a la mitad, por lo menos a la mitad de los problemas que hay en el mundo sería una balsa de aceite. Pero el protagonismo, el egoísmo, el orgullo hace que la gente se enroque en sus ideas, sus posiciones y se imponga finalmente, aun teniendo razón. Jesús tenía razón, era su camino y era el camino de Juan. Sin embargo, los dos adoptaron una actitud humilde. Ya le podemos dar vueltas a esto. Un abrazo.